Ahora sí vamos. Bien, empezamos de nuevo, perdón. El problema entonces es la formación de bromo a partir de bromuro de potasio, dióxido de manganeso y ácido sulfúrico. Y lo que plantea el problema es que se quieren obtener 60 gramos de bromo a partir de determinadas cantidades de reactivo. ¿Qué es lo que yo quiero averiguar? ¿Qué masas o qué cantidades de reactivo necesito para que se formen 60 gramos de bromo? Algo sencillo y que me parece que se puede hacer en todos los casos en los cálculos estequiométricos es plantear una tabla de valores que me puede permitir luego hacer las proporciones que necesite para hacer los cálculos. Entonces, por ejemplo, bueno, yo acá en la presentación puse la tabla periódica porque es una herramienta necesaria para los datos que necesitamos, ¿no es cierto?, para poder resolver el problema. Pero me parece que está bueno hacer un planteo de este tipo, o sea, a partir de la ecuación, plantear una tabla donde aparezcan todas las sustancias intervinientes, reactivos y productos, y donde escribamos, en este caso, valores de moles, de gramos y volumen en caso solamente que alguno de los reactivos o productos sea un gas, que no es el caso porque ninguna de las sustancias en esta reacción está en estado gaseoso. Entonces, ¿cómo completamos la fila de moles? ¿Qué valores o qué expresión de la ecuación anterior nos indica las cantidades de moles que reaccionan? Perfecto, el coeficiente estequiométrico, que recuerde que es el número que ustedes usaron o pusieron para balancear la ecuación. Entonces, para bromuro de potasio, el número de moles que reacciona es 2. Para dióxido de manganeso, el número de moles que reacciona es 1. Para ácido sulfúrico 3. Y las cantidades que se forman, 2 moles de sulfato ácido de potasio, 1 mol de sulfato de manganeso, 1 mol de bromo y 2 moles de agua. ¿Sí? Esos números son los que ustedes pusieron para balancear. Y si yo quiero leer la ecuación en términos de moles, lo que diría es 2 moles de bromuro de potasio reacciona con 1 mol de dióxido de manganeso y 3 moles de ácido sulfúrico para formar 2 moles de sulfato ácido de potasio, 1 mol de sulfato de manganeso, 1 mol de bromo y 2 moles de agua. ¿De acuerdo? En este caso, el problema me está pidiendo masas expresadas en gramos de los reactivos necesarios para que se formen 60 gramos de bromo. Entonces va a ser muy importante calcular bien las masas de cada uno de los reactivos y productos. La realidad es que para nuestro problema, de los productos el único que nos importa es el bromo. Podríamos obviar los cálculos de masa de los demás. Pero a veces está bueno hacer este cálculo para todas las sustancias porque es una manera de comprobar que balanceamos bien la ecuación. Porque si la ecuación está bien balanceada, ¿qué tendríamos que observar en las masas de reactivos y productos? Que son iguales. ¿Por qué tienen que ser iguales? Perdón, de nuevo. ¿Qué es lo que se tiene que cumplir? Y por eso las masas son iguales. Hay una ley que vimos. La ley de la conservación de la masa, exactamente. O sea, el balanceo de las ecuaciones está fundado en esa ley. Y además, si yo tengo la misma cantidad de átomos de cada elemento antes y después de la reacción, justamente se va a cumplir que tengo la misma masa. Bien, para calcular las masas, como siempre, vamos a recurrir a la tabla periódica. Vamos a hacer un ejemplo solamente y después vamos a completar los demás. Pero, por ejemplo, para poder calcular la masa de 1 mol de bromuro de potasio, me vengo a la tabla, busco masa de potasio, vamos a usar números redondos, 39, y masa de bromo,
80, ¿de acuerdo? A partir de esos dos valores, entonces, la masa de un mol de bromuro de potasio será 39 más 80, o sea, 119 gramos. Pero en este caso, el número de moles de bromuro de potasio son 2. Al ser 2 moles, entonces la masa que reacciona de bromuro de potasio es 119 por 2, o sea, 238 gramos. ¿Están de acuerdo? Bien. De la misma manera podemos calcular todas las masas de los demás reactivos y productos. En este caso vamos a ponerlas todas, todos los valores, para poder verificar que se cumple la ley de la conservación de la masa. Ahora lo hacemos rápidamente. Si ustedes después lo quieren hacer cada uno por su cuenta y hacer los cálculos, lo pueden ir haciendo. La masa de dióxido de manganeso, la masa molar es 87 gramos y ahí tenemos un mol, por lo tanto será, 87. Y la masa molar de ácido sulfúrico es 98 gramos, pero como son 3 moles, entonces tendremos 294 gramos. Luego seguimos, los 2 moles de sulfato ácido de potasio serán 272 gramos. El mol de sulfato de manganeso, 151 gramos. 2 moles de bromo, un mol son 160 gramos. Es un mol de bromo, 160 gramos. Y 2 moles de agua, 36 gramos. ¿Sí? Si ustedes suman las masas, de reactivos y suman las masas de productos, van a ver que les da igual, lo cual me da un cierto indicio de que la ecuación puede estar bien balanceada. Ojo que no es certeza absoluta, digamos, yo puedo haber cometido errores que se compensen, la suma de las masas me da igual y sin embargo la ecuación está mal balanceada. Puede pasar que esté mal escrita una fórmula y entonces de esa manera también está mal la ecuación. Así que ténganlo en cuenta, digamos, ¿cuál es la certeza que tengo? Que si no me da igual es porque tengo algún error. Esa es la única certeza que tengo. Después, si me da igual, puede ser que esté bien, puede ser que no, pero en principio, si no me da igual, puedo buscar el error. En este caso dijimos entonces que no vamos a tener ningún volumen, porque no hay ninguna sustancia en estado gaseoso. Con el volumen tengan en cuenta que por ahora nos estamos manejando con el concepto de volumen molar. El volumen molar en condiciones normales de temperatura y presión, en el caso de sustancias gaseosas, recuerden que es 22,4 decímetros cúbicos o litros. Por ahora solamente vamos a trabajar con ese dato de volumen porque nosotros todavía no vimos la unidad de gases, que es la otra, y ahí recién vamos a empezar a trabajar con volúmenes de gases en otras condiciones que no sean las condiciones normales. ¿De acuerdo? Bien. Volvamos de nuevo al enunciado del ejercicio. Empecemos por el bromuro de potasio. Me pide que calcule la masa de bromuro de potasio necesaria para formar 60 gramos de bromo. Fíjense que en el enunciado no hace referencia en ningún momento al rendimiento de la reacción ni a la pureza, en este caso, del bromuro de potasio. Cuando es así, supongo que el bromuro de potasio es puro y supongo que el rendimiento de la reacción es del 100%, o sea, igual al rendimiento teórico, al cálculo que hago a partir de la ecuación. ¿Cuál sería el planteo para averiguar cuánto bromuro de potasio necesitamos? Sí, puedo hacer una regla de 3 simple o puedo hacer una proporción. Si hago una regla de 3 simple, el primer renglón de esa regla de 3 simple es lo que sé, lo que conozco a partir de la ecuación, los datos que tenemos acá.
según dice aquí, con 238 gramos de bromuro de potasio, yo puedo obtener 160 gramos de bromo. Bromuro de potasio puro, rendimiento de la reacción 100%. En este caso, no quiero obtener 160 gramos de bromo, quiero obtener 60. Entonces, ahí estaría la regla de 3 simple o el planteo, ¿sí? Si para obtener 160 gramos necesito 238 gramos de bromuro de potasio para obtener 60X. Y ahí obtendría el primer resultado. En este caso, van a ver que el resultado es, vamos a ver si podemos escribir acá. Vamos a insertar un cuadro para poder escribir. Bien, el planteo sería entonces, si 160 gramos de bromo, no voy a escribir con subíndices, permiten obtener o se obtienen a partir de 238 gramos de bromuro de potasio, para 60 gramos de bromo, X, y esa X en este caso es 89,25 gramos de bromuro de potasio puro. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Vamos con la pregunta que sigue. Yo no estoy viendo el chat, pero ¿ustedes están escribiendo alguno en chat? Supongo que si estuvieran escribiendo me aparecería al costado. Así que no. Bien. Estoy innovando con esto de Meet, así que son mis conejitos de indias ustedes. Vamos con la segunda pregunta. La segunda pregunta dice que quiero saber cuánto dióxido de manganeso necesito para lo mismo, para obtener 60 gramos de bromo, pero pensando que el dióxido de manganeso que yo tengo disponible para usar tiene una pureza del 92,5%. Supongamos que hacemos la misma cuenta, la misma regla de 3 que hicimos recién, pero ahora para el dióxido de manganeso. O sea, según la ecuación, para que se formen 160 gramos de bromo, yo necesito ¿cuánto dióxido de manganeso? 87 gramos. Perfecto. Bien. Este dióxido de manganeso que estoy usando, ¿es puro? ¿Es impuro? Es puro. Digamos, los valores que yo obtengo de la ecuación son valores puros. ¿Sí? Si yo quiero obtener, ¿se entiende lo que digo? O sea, el óxido de manganeso que yo uso como dato desde la ecuación es una sustancia pura. Si yo quiero obtener 60 gramos de bromo, en este caso, la regla de 3, como siempre, es la misma. La cantidad de dióxido de manganeso puro que voy a necesitar es 32,63, más o menos 625 gramos de dióxido de manganeso puro. Esto estaría genial si yo estuviera haciendo la reacción con un dióxido de manganeso puro. Pero resulta que no es lo que yo tengo disponible. ¿Qué significa esto? A ver, yo tengo un dióxido de manganeso que tiene una pureza del 92,5%. ¿Qué significa eso? Que cada 100 gramos de reactivo yo tengo 92,5 gramos de dióxido de manganeso puro. Entonces,
¿cuánto reactivo voy a necesitar para que ahí en esa cantidad haya 32,63 gramos de dióxido de manganeso puro? ¿Se entiende cuál es la pregunta? ¿Cuánto reactivo impuro voy a necesitar para que allí haya 32,65 gramos de dióxido de manganeso puro? ¿Qué es lo que yo necesito para que se produzca esta reacción? Entonces, la cantidad que voy a necesitar, ¿es más o es menos que 32,65 gramos? Es más. ¿Por qué? Porque el reactivo está formado por el dióxido de manganeso puro más las impurezas que trae. Entonces, cuando yo haga esta regla de 3, voy a obtener un valor de 35,27 gramos de reactivo. Esa es la cantidad que yo tengo que poner a reaccionar para que reaccionen 32,63 gramos. ¿Por qué? Porque mi reactivo no es puro. Parte de lo que estoy colocando para reaccionar es impurezas, o sea, sustancias que no son dióxido de manganeso. ¿Se entiende? Ok. Vamos a ir ahora con la última pregunta, donde me pregunta ¿qué volumen de una solución de ácido sulfúrico 60% necesito para que se formen 60 gramos de bromo? Bien, vamos a ir a una hoja en blanco para poder escribir mejor. ¿Cuál es la sustancia que tiene que reaccionar? ¿Cuál es el reactivo? El ácido sulfúrico. El tema es que el ácido sulfúrico está en solución. ¿Qué significa que la solución sea una solución 60%, 60 era, ¿no? Masa sobre masa. Significa que hay 60 gramos de soluto en 100 gramos de solución. O sea, que si yo necesitara 60 gramos de ácido sulfúrico, tengo que poner a reaccionar 100 gramos de la solución. ¿Está bien? ¿Cuánto ácido sulfúrico necesito para que se formen los 60 gramos de bromo? Volvamos a la diapositiva anterior. Para que se formen 160 gramos de bromo, yo necesito 294 gramos de ácido sulfúrico. Entonces, para que se formen 160 gramos de bromo, necesito 294 gramos de ácido sulfúrico. Pero yo no quiero 160, quiero 60 gramos de bromo. Entonces, haciendo esta regla de 3 simple, igual que en los casos anteriores, obtengo que necesito 110,25 gramos de ácido sulfúrico. Pero este ácido sulfúrico es el soluto de una solución. Según vimos antes, la solución tiene, por cada 100 gramos de solución, 60 gramos de soluto. Entonces, averigüemos en cuánta solución va a estar este soluto que yo necesito que reaccione. Si 60 gramos del soluto están en 100 gramos de la solución, ahora 110,25 gramos del soluto, ¿en cuánta solución están? Y esto lo tengo resuelto, por eso estoy buscando las respuestas, me da
183,75 gramos de solución. El problema me pregunta qué volumen de solución necesito poner a reaccionar. Recuerden que cuando tenemos datos de solución es muy necesario tener o contar con el dato de la densidad de esa solución. Recuerden que densidad es la relación entre masa y volumen. Por lo tanto, el volumen de la solución será la relación entre la masa y la densidad. En este caso, el volumen de solución será 183,75 gramos sobre la densidad de la solución, que es 1,5 gramos sobre mililitro, lo cual me va a dar un volumen de 122,5 mililitros de solución. Ese es el volumen que contiene la cantidad de ácido sulfúrico que yo necesito para que se formen 60 gramos de bromo. ¿Está claro? Genial. Quiero que se fijen que a pesar de que estoy escribiendo en la compu y que no es tan sencillo, no dejo de escribir las unidades y a qué sustancia me refiero en cada caso. Eso es muy importante para que puedan tener un orden en la resolución de los ejercicios. Cuando hay muchos pasos y si ustedes no colocan las unidades y a quién se refieren, si es gramos de bromo, si es gramos de ácido sulfúrico o si es gramos de soluto de solución, se pueden complicar en la resolución. Sean ordenados y van a ver que eso los va a ayudar. Además, acuérdense siempre que ustedes les van a enseñar a otras personas y la mejor manera que el otro pueda aprender es siendo ordenado. Bien, y vamos a ver otro problema, cortito, como para cerrar, donde ya aquí aparecen otros conceptos que están en las últimas clases. En este ejercicio se plantea la formación de un gas que se llama acetileno. No sé si lo conocen, esto es una reacción que se suele estudiar en química orgánica, ya la vamos a estudiar en química orgánica cuando el año que viene cursen Orgánica 1, donde yo soy la jefa de trabajos prácticos. La reacción es entre carburo de calcio y agua y el acetileno es un gas que se utiliza para soldar. Es un gas combustible que su combustión completa con oxígeno da una llama que da muchísimo calor, por eso se usa para soldar. La ecuación les muestra los reactivos, carburo de calcio y agua, el estado físico en el que está cada uno y los productos que se forman. Por un lado el acetileno gaseoso y por otro lado el hidróxido de calcio en estado sólido que luego queda en suspensión en la solución. Bueno, la ecuación no está balanceada. Va a haber que balancearla en principio. La anterior decía que estaba balanceada. Acá dice balancear la ecuación anterior y calcular el rendimiento de la reacción. ¿Por qué me pide calcular el rendimiento? Porque se ponen a reaccionar 100 gramos de carburo de calcio para que se producen realmente 28,3 gramos de acetileno. Entonces vamos a tener que balancear la ecuación y vamos a tener que hacer los cálculos para la tabla. Yo les propongo que tomen papel y lápiz y que lo hagan. Yo les puedo pasar los datos de masas si lo necesitan y lo vamos a ir completando entre todos. En principio, ¿cómo balancearían esta ecuación? Es fácil. Bien, como en los productos hay 4 átomos de hidrógeno y en los reactivos veo que hay solamente 2 en el agua,
evidentemente voy a tener que poner un 2 delante del agua para balancear por lo menos esos hidrógenos. Y luego, si contamos, los átomos de calcio están igual, los átomos de carbono están igual, los átomos de oxígeno, ahora que ponemos un 2 delante del agua, van a ser 2 también, igual que en el hidróxido de calcio, y los átomos de hidrógeno 4. Bien, ese es el único coeficiente que necesitamos para balancear. Ahora, teniendo en cuenta que la masa atómica del calcio, vamos acá, la masa atómica del calcio es 40, la masa atómica del carbono es 12, la masa atómica del hidrógeno es 1 y la del oxígeno es 16, calculemos los valores para completar la tabla como hicimos en el ejercicio anterior. En este caso tenemos una sustancia en estado gaseoso que es el acetileno, el último producto, ¿sí? Así que ahí vamos a poder completar el volumen si queremos. Bien, entonces, ¿cuáles serían las masas que tenemos que completar en este caso? A ver, hagamos algo. En moles tenemos 1 mol de carburo de calcio, 2 moles de agua, 1 mol de hidróxido de calcio y 1 mol de acetileno. Bien. Vamos con las masas. Masa de carburo de calcio. 64, ¿está bien? No, yo te escucho recortado, por eso. Pero no, está bien. Evidentemente el problema lo tengo yo para escucharte. Espera que voy a ver si puedo hacer una cosa. Esperen un cachito. A ver ahí. ¿Me escuchas? ¿Me escucha ahí? Ahí te escucho. Evidentemente eran mis auriculares. Porque son Bluetooth y Eh, entonces se cortaba. Debe ser ese el problema. ah, ¿Y mi audio ahora Leandro. cómo se escucha? ¿Mejor Ahora o sí. peor todavía? O igual. No, ahora se escucha bien. No, evidentemente el problema lo tenía yo. Bien. Genial, Vamos. buenísimo. Entonces, ¿están de acuerdo 64 la masa de carburo de calcio? Sí, estoy de Bien. acuerdo. La masa de agua, que son 2 moles. Gonza dijo que es 36, Bien. profe. Bien, 36 gramos porque es 18 gramos por mol. La masa de hidróxido de calcio, 74 dijo Gonza, profe. pero a él no lo estoy escuchando. ¿Está hablando ahora? A él no lo escucho. No, profe, por el chat. Por el chat. Ok. Pasa que al poner la presentación en pantalla, el chat no lo veo. Y el acetileno es 12 por 2, 24, más 2, 26, ¿sí? Si sumamos las masas, ven que antes y después se conserva. Y el acetileno, que es el gas, como es un mol, podría agregar, si quiero, no lo voy a necesitar en el problema, pero que el volumen molar es 22,4 litros o decímetros cúbicos, porque es un mol, en condiciones normales de temperatura y presión. Es decir, este volumen es el volumen en condiciones normales de temperatura y presión. Esas condiciones recuerden que son 0 grados Celsius o 273 Kelvin y una atmósfera. Son normales, pero no son, digamos, condiciones ambientales. ¿De acuerdo? Bien.
Vamos al enunciado del problema. Me perdí acá. Me dice que tengo que calcular el rendimiento de la reacción. Lo que nosotros sabemos es que se usa 100 gramos de carburo de calcio. Y dice que se pone exceso de agua. Eso significa que la cantidad de agua que se agrega es la suficiente para que la reacción ocurra y que todo el carburo de calcio reaccione. Entonces, según la ecuación, con 64 gramos de carburo de calcio, nosotros obtenemos 26 gramos de acetileno. Con 64 obtenemos 26. Si ponemos a reaccionar 100 gramos de carburo de calcio, ¿cuánto acetileno podríamos obtener? Vamos a escribir. Con 64 gramos de carburo de calcio se forman 26 gramos de acetileno. Con 100, que es lo que ponemos, ¿alguien puede hacer el cálculo? ¿Tienen cómo hacerlo? 40,63. Ok. 40,63 gramos de acetileno. Bien, pero el problema dice que lo que se obtiene de acetileno son 28,3, menos que lo que se espera teóricamente. Y ahí aparece el concepto de rendimiento. Si se obtuviesen estos 40,63 gramos de acetileno, estaríamos en un rendimiento teórico del 100%. El rendimiento de las reacciones depende de muchos factores, del proceso que se use para hacerla, de los reactivos que se usen, etc. En general, que una reacción tenga un rendimiento del 100% ocurre en la teoría. Siempre algo se pierde en lo que se espera obtener. Por supuesto, cuanto menos se pierda, mejor, sobre todo si la reacción es de una industria, ¿no es cierto? Entonces, según el problema, se obtienen 28,3 gramos de acetileno. Por lo tanto, ese rendimiento va a ser menor al 100. Luz, ¿cuánto es? $69,65. Te tengo de calculadora. 69,65% Tenía apagado el micrófono. de rendimiento. Entonces, ¿cuándo puedo yo averiguar el rendimiento de una reacción? Cuando me están dando un valor de reactivo producido, formado, y yo a partir de la ecuación puedo saber cuánto se debería haber formado con un rendimiento teórico. A veces en los problemas pasa al revés. Me dice que la reacción tiene un rendimiento del 80%. Entonces, lo que yo hago en ese caso es, a lo que averiguo teóricamente a partir de la ecuación, digo, bueno, esto sería si la reacción tuviera un rendimiento del 100%. Si es del 80% va a ser menos. Algo para tener en cuenta, el rendimiento de la reacción siempre se refiere a los productos de la reacción, a lo que se forma. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de pureza de los reactivos. ¿De acuerdo? De acuerdo. Sí. Ok. Y después dice, ¿cuál sería o cuál es el reactivo limitante si se usaran 100 gramos de carburo de calcio con 100 gramos de agua? El concepto de reactivo limitante es importante tenerlo en cuenta porque esta cuestión de a veces creer que si yo pongo a reaccionar cantidades cualquiera, todo va a reaccionar, implica no conocer la proporción que me da la ecuación. O sea, para resolver cualquier cálculo estequiométrico yo necesito una ecuación que me dé proporciones de base. En este caso yo sé que las cantidades que reaccionan son por cada 64 gramos de carburo de calcio, reaccionan 36 gramos de agua.
Si yo pongo cantidades iguales de carburo de calcio y de agua, no quiere decir que va a reaccionar por completo, justamente porque la relación en que reaccionan no es 1 a 1, es 64 a 36. Entonces, si yo pongo 100 gramos de cada reactivo, ¿cuál es el reactivo que se va a consumir primero? El carburo de calcio, ¿no? Bien, ¿por qué? Porque una vez que todo el carburo de calcio se consumió, por más que yo tenga 1 kilo de agua, no voy a lograr que la reacción continúe. ¿Se entiende? O sea, yo puedo hacer 2 planteos, podría hacer 2 planteos, esperen que vamos a achicar este y vamos a poner otro. Qué bárbaro. Ahí vamos. Yo puedo hacer 2 planteos. Digo, si con 64 gramos de carburo de calcio reaccionan 36 gramos de agua, si tuviese 100 gramos de carburo de calcio, ¿cuánta agua reaccionaría? ¿Cuánto da ese cálculo? 56,25. Bien, o sea, que si yo puse 100 gramos de agua a reaccionar, una vez que los 100 gramos de carburo de calcio se consumieron y se consumieron 56,25 gramos de agua, el resto del agua va a quedar sin reaccionar. Queda como lo que se llama reactivo en exceso y queda junto con los productos. No es un producto de la reacción, es reactivo en exceso, que no reaccionó. Entonces, ¿cuál es el reactivo limitante? El reactivo que se agota primero, el que limita la reacción. La reacción no sigue una vez que los 100 gramos de carburo de calcio se consumieron, por más que haya más cantidad de agua. ¿Se entiende este concepto? Si yo tuviese que continuar haciendo cálculos a partir de esta situación, o sea, 100 gramos de carburo de calcio con 100 gramos de agua, y luego me hacen preguntas acerca, por ejemplo, del hidróxido de calcio que se forma, nunca podría usar como dato los 100 gramos de agua. ¿Por qué? Porque no reaccionan por completo, porque parte del agua queda en exceso. Podría usar para seguir los cálculos o los 100 gramos de carburo de calcio o los 56,25 gramos de agua, que son las cantidades que reaccionan. Muchas veces en los ejercicios no se da esta indicación de primero averiguar cuál es el reactivo limitante. Siempre que en el ejercicio haya dos datos, los dos datos de los reactivos, o sea, reaccionan tantos gramos de uno con tantos gramos o tantos moles de otro, siempre hay que averiguar el reactivo limitante primero. Una vez que averiguan el reactivo limitante, con ese dato van a continuar el resto del problema. ¿Está claro? Sí, clarísimo. Bueno, me alegro mucho. Voy a salir de acá a ver si puedo volver a la conversación. Bien, acá estamos todos. Bueno, a ver, mi intención en la clase de hoy era dar una explicación de algún ejercicio. Probablemente hagamos esto en otras oportunidades. Mi idea era hacerlo todos los miércoles, veremos si es necesario o no. Yo voy a estar la semana que viene subiendo ejercicios donde ya aparece toda esta complejidad incluida para que empiecen a practicar ustedes por su cuenta. En los ejercicios trato de poner las respuestas. En el caso que no estén las respuestas, lo que yo les sugiero es que usen el grupo de WhatsApp o el foro que tiene cada una de las clases para ir compartiendo las respuestas con sus compañeros para ver si van obteniendo las mismas respuestas o no. Y bueno, y una vez que terminan la guía o si ven que en algunos ejercicios no obtienen la misma respuesta, podemos hacer alguna clase como esta o podemos hacer una clase de explicación. Probablemente hagamos otras clases como esta. Me gustaría que se pudieran sumar más compañeros. Este video que ahora estoy grabando lo voy a subir como si fuera un video de una clase
para que el resto que no estuvieron lo tenga. Y bueno, y comentaba al principio, no sé si ya estaban todos conectados, que en estos días estamos elaborando los programas de las materias en esta cuestión de virtualidad, donde va a haber algunas aclaraciones especiales con respecto a cuáles son las condiciones para poder regularizar la materia, siempre considerando que vamos a tener algún tiempo de presencialidad durante este año. Así que cuando yo suba el nuevo programa con esas condiciones, se los voy a avisar para que lo lean y cualquier cosa, si tienen alguna duda, me avisan. Vamos a entonces a prever alguna otra reunión como esta, tratando de que algunos más se puedan conectar. Lástima Ariel se conectó al principio, pero luego se desconectó y no volvió a entrar. Pero bueno, veremos si quizás es más conveniente en horarios hacerlo un lunes más temprano, después eso lo acordamos. Bueno, espero que haya sido útil, me gustó aunque sea escucharlos y, y nada, nos veremos o hablaremos la próxima semana. Dale, profe, muchísimas gracias. Perfecto. Dale, profe, gracias. Chao, Bueno, chao. nos vemos. Hasta Adiós, luego. profe.